Así son de disco los doctores. No, yo entré primero con el teléfono y luego ¿Y luego con la computadora? luego la computadora, así que no tenía las contraseñas. El grupo 2705, 04, doctor. ustedes son 5, ¿no? El 04. Exactamente vieron esta misma clase terminamos hace como una hora. Nosotros somos 04. Ustedes son Ah, 04, entonces 05. el 05 doctor, vio. No le escuchamos, doctor Olmos. vieron esta clase con el doctor Osejo, pero el otro grupo. Sí, el otro grupo, sí. A ver, ahorita vamos a ver esta con ustedes. Voy a estar un momento porque todavía no como y me van a hablar para comer. Adelante, doctor. Los voy a tener que abandonar. Provecho, ¿Mm? provecho. Pero intentaré entrar a la siguiente. Ok. A ver, a ver si aprendo algo de insuficiencia renal. Sí, y luego voy a 2 clases. Sí lo vi hace rato ahí con el doctor Osejo. Sí, sí, estuvimos ahí. Bueno, si quieren empezar, chicos, y ahorita en un momento a ver si me pueden dar acceso. Voy a seguir intentando conectarme con mi computadora, porque no me abre. Pues ya empiezan, chicos, a ver cuántos faltan. Ok. Así ya podemos empezar. Yo creo que todos están. Bueno, somos el equipo 7 y pues les vamos a explicar mis compañeras Angeli, Dariam y yo, su servidora Yara, sobre la insuficiencia renal aguda. Ok, vamos a empezar con la definición. También les quiero mencionar que pues la lesión renal aguda, también por sus siglas en inglés, se va a conocer como AKI, Acute Kidney Injury, y esta se va a definir como la falla de la filtración renal y de la función excretora. Esta puede ser desde días hasta semanas y pues el efecto que va a tener es que va a generar una retención de productos nitrogenados y otros desechos que elimina el riñón. ¿Alguien me lo puede decir con sus propias palabras? ¿Qué entendió con esto, por favor? Y si no, voy a escoger al azar. Pues que como tal no está filtrando de una manera correcta nuestro riñón. Pues yo lo que entendí es que va a ser una, digamos, falla de manera como repentina en lo que es las funciones principales del riñón. Muy bien, muchas gracias a los dos. ¿Le puedes dar la siguiente, Yara? Entonces sí vamos a tener que, pues es la disminución de la capacidad que tienen los riñones para eliminar, pues, productos nitrogenados en cierto tiempo. La siguiente, por favor. Ok. En epidemiología vamos a tener que esta es la causa de consulta más frecuente en el servicio de nefrología y pues aquí vamos a tener que se divide que en un 70% de los casos van a ser prerrenales y un 17% va a ser por causas obstructivas. Esto lo vamos a ver más adelante. A nivel global vamos a tener que tiene una incidencia aproximada del 21.6% para todos los adultos hospitalizados y en México pues tiene una prevalencia
como enfermedad renal del 12.2%. Es decir, que también tenemos que alrededor de por cada 100.000 habitantes hay 51 defunciones debido a esta enfermedad. Siguiente, profesora. Bueno, ahora les voy a platicar un poco sobre los factores de riesgo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bueno. Bueno, encontré como este diagramita que lo divide como en susceptibilidades y exposiciones, ¿no? Las susceptibilidades, para empezar, primero lo ponen como en un orden, que primero sería la deshidratación o una disminución del volumen de agua en nuestro cuerpo. Esto principalmente, ¿alguien sabe normalmente cómo nosotros podríamos deshidratarnos? No sé si alguien me pueda decir algunas opciones. Pues hay diferentes maneras de la deshidratación. Puede ser al evacuar, al orinar, por las lágrimas, por el sudor. Sí, muy bien. Pues principalmente, como comentó nuestra compañera, esta va a ser una pérdida excesiva de líquidos y pues prácticamente va a ser por hemorragias, vómitos, diarrea y sudoración. Para continuar también podríamos pues platicar sobre la edad, que pues prácticamente serían como alrededor de 65 años, más o menos sería como que la edad de riesgo. También el sexo femenino, encontré que también la raza negra, y bueno, como tal, la enfermedad renal crónica ya va a ser una complicación de estas, pero pues esto también va a ser un factor de riesgo para esta enfermedad. Y pues aquí va a haber una retención de sodio. Igual se comentaba de que las enfermedades crónicas, principalmente lo que sería la hipertensión, sería una complicación o un factor de riesgo para que los pacientes pudieran tener aquí, así como la diabetes mellitus. Y bueno, el cáncer, la anemia y el VIH sería más por la inmunosupresión. Y pues también el cáncer va a ser un factor de riesgo por los medicamentos que se administran. Y bueno, ya hablando de las exposiciones, serían pues prácticamente como complicaciones que nuestros pacientes podrían tener a causa de, por ejemplo, sepsis, una enfermedad crítica, un shock séptico, perdón, un shock circulatorio, quemaduras, que también, como sabemos, aquí se puede, pues puede haber una disminución del agua en nuestro cuerpo, trauma. También se referían a algunas cirugías que se puede preceder la lesión renal aguda por todas las causas, y prácticamente se comentaba que la cirugía cardiotorácica es la más complicada y la que podría brindarnos esta patología. Ajá, exactamente, también podría ser el uso de los fármacos AINES y los diuréticos. Igual que, bueno, que aquí ya serían las drogas nefrotóxicas. También se comentaba, y bueno, estaba leyendo que podría ser el radiocontraste, pero todavía no está completamente confirmado que esto podría ser un factor de riesgo para tener aquí. Y bueno, también encontré que podría ser toxinas que por medio de test y de algunos remedios caseros que la gente suele acostumbrar, que está hechos a base de plantas prácticamente. Bueno, y también Perdón, sí, para... Ajá. sí es un factor de riesgo los medios de contraste. Se depositan en el glomérulo. De hecho, es una contraindicación para realizar un estudio de radiología con medio de contraste, creatininas arriba de 2, porque incrementas el daño renal. ¿Vale? Sí, gracias, doctor. Y bueno, también encontré que aparte de, como comentó mi compañera, ya los diuréticos y los AINES, también serían susceptibles los IECA y los bloqueadores receptores de la angiotensina, así como los bisfosfonatos. Y como comenté, por el cáncer, la cisplatino, ese también está, pues es un factor de riesgo para que podamos tener esta patología. Y bueno, ya esta es una clasificación que pues es muy, bueno, es prácticamente para explicar la etiología, y pues se divide en tres partes: la prerrenal, la renal intrínseca y la postrenal.
La prerrenal prácticamente es porque hay una disminución de la perfusión renal disminuida, perdón, y pues ahorita se las explico un poco más, así como la renal intrínseca, que pues prácticamente alguna parte de nuestro riñón va a estar afectado y esta puede estar, se puede dividir tanto en la vascularización, los glomérulos o los tubulares. Y la posrenal, bueno, aquí me equivoqué, perdón, es la posrenal y pues aquí prácticamente va a haber un drenaje inadecuado de orina y casi siempre va a ser una obstrucción o por tumores. Y para empezar, la prerrenal, como ya comentó mi compañera Dari, sería la más común y esta podría abarcar aproximadamente el 70% de, pues de las etiologías. Estaba leyendo de que si en nuestro paciente no encontramos esta etapa, por así decirlo, o esta etiología, probablemente esta pueda avanzar hacia una LRA intrínseca, que esto ya es un poquito más complicado. Y pues obviamente un mal diagnóstico de la etiología pues nos puede hacer que nuestro paciente pues se complique un poco más. Normalmente aquí va a ser la pérdida de volumen por medio de todo lo que es la gastrointestinal, por la piel, por los riñones y también por los vasos. Y bueno, esto se va a caracterizar prácticamente que va a tener una función renal normal, pero la perfunción renal va a estar alterada. Y bueno, esto va a provocar que haya un agotamiento de volumen intravascular. Asimismo, va a ver que la presión arterial va a ir disminuyendo y esto va a provocar va a ver que haya una disminución de la filtración glomerular. Y bueno, aquí les puse una tablita donde explicaban principalmente las etiologías principales de esta clasificación. Y bueno, como ya les comenté, va a estar la intrarrenal, que va a haber una vasoconstricción y pues puede ser mediada por medicamentos y síndromes tanto cardíacos como hepáticos. Y también va a ser una vasodilatación sistémica que va a estar prácticamente dirigida para sepsis y para un shock neurogénico. Bueno, ya la siguiente es la intrínseca, que como ya comenté, aquí va a haber una lesión estructural y pues aquí los componentes del riñón van a estar afectados, principalmente la tubular, la glomerular y la intersticial. La intersticial y la vascular. Y pues principalmente aquí va a haber dos complicaciones que van a ser las más comunes y la primera es la necrosis tubular aguda, que esta va a ser la más común y esta asimismo se divide tanto en isquémica como nefrotóxica. La isquémica va a ser, les puse una tablita, les puse con colores, que va a ser por una hipotensión prolongada y la nefrotóxica pues va a ser por lo que ya habíamos comentado, que puede ser tanto medicamentos, todo lo del el contraste y, y prácticamente eso sería lo más común. Y pues aquí esto va a ser un poco más complicado porque si no se trata esta clasificación a tiempo, pues esta no va a mejorar aunque le demos reposición de líquidos. Y pues esto puede hacer que nuestro paciente pueda tener una enfermedad renal preexistente y pueda esta evolucionar en enfermedad renal crónica. Y asimismo va a estar la glomerulonefritis. Como tal, esta va a ser una manifestación de una enfermedad sistémica. ¿Alguien me podría decir un ejemplo de cuál podría ser? Es muy común, es reumática. Artritis. Ajá, ¿la cual? Perdón. Artritis reumatoide. No sería artritis, es otra. Lupus. Empieza con L. Ajá, sería lupus. O prácticamente sería una manifestación de lupus o síndromes de renales pulmonares. Y bueno, esta va a pertenecer a una clasificación que se llama glomerulonefritis de rápidamente progresiva y se va ay, no sé qué pasó. Esperen. Perdón. Bueno, y esto se va a caracterizar por cuando nosotros hagamos una biopsia, nosotros vamos a encontrar esta estructura que se llama semilunas glomerulares, y esto es una característica
muy representativa de este tipo de glomerulonefritis. Y pues también aquí les puse que va a ser intersticial, glandular, y pues la intersticial, pues obviamente igual va a estar rígida por medicamentos, infecciones, que pueden ser tanto virales, de bacteria y fúngicas. Y pues eso sería de la intrínseca. Y bueno, la última, que sería la postrenal, pues aquí prácticamente va a haber una obstrucción del sistema colector urinario, y pues aquí se va a incluir tanto la pelvis renal, los uretra, la vejiga y la uretra. Y bueno, aquí prácticamente las enfermedades que van a ser más representativas va a ser la enfermedad litiásica, una constricción una vasoconstricción también, tumores, tanto intra y extraluminales, y trombosis y fibrosis. Y bueno, esta asimismo se va a dividir en dos, que va a ser cuando va a haber una obstrucción unilateral y una bilateral. En la unilateral, aquí va a haber los niveles de creatinina normales, este, y bueno, normalmente sí, va a haber los niveles de creatinina normales, pero aquí vamos a perder la filtración, se me fue la filtración glomerular, perdón. Aquí ya va a haber una pérdida. Y en la bilateral, aquí prácticamente sus causas van a ser por un agrandamiento de la próstata y tumores tanto urológicos como ginecológicos. Eso sería prácticamente lo de la etiología. Bueno, para iniciar con la fisiopatología, debemos de tener en cuenta que juega un papel muy importante como tal la generación de las especies reactivas de oxígeno, y estas especies generan una cascada de señalización molecular que conduce como tal a la lesión tubular aguda. Y en este caso, pues puede haber cambios a nivel vascular, en el flujo renal, que es de lo más común, y también en la tasa de filtración glomerular, como se ha mencionado. Además de que igual interfiere el estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria que se da. Y puede haber de dos tipos, el nefrotóxico y el isquémico, como ya mencionaron mis compañeras. Y por un lado, en el isquémico, pues activa todo lo que son las citocinas proinflamatorias, y que también contribuye a la misma formación de las especies reactivas de oxígeno, así como también activa las vías de la lipooxigenasa y de la ciclooxigenasa, y contribuye a la producción de prostaglandinas vasoconstrictoras. Y por otro lado, en el nefrotóxico, pues son distintos mecanismos donde interfiere como tal el agente tóxico que lo está causando y como tal su metabolismo. Por ejemplo, se mencionaba en la literatura que uno de los que más se ha estudiado es la que es inducida por fármacos, y puede haber el daño renal, se puede producir por los aminoglucósidos, o bien también, bueno, que estos aminoglucósidos entran como tal a la célula del túbulo contorneo proximal y forman las especies reactivas de oxígeno y conduce a las vías de apoptosis. La que sigue. Entonces, como tal, pues va a haber un daño y puede haber una lesión microvascular, o bien la lesión celular que pues condiciona una apoptosis, o como tal a la necrosis del citoesqueleto de la célula. Entonces, por un lado, va a disminuir el flujo sanguíneo y va a aumentar tanto la adhesión leucocitaria como la permeabilidad en la célula, y esto pues nos va a dar una isquemia. Y finalmente lo que puede conducirnos es a una lesión glomerular o una necrosis glomerular. Y por el otro lado, que va a existir la apoptosis, va a haber una destrucción tubular y también un edema a nivel intersticial, y esto pues va a conducir al aumento de la presión, y también va a haber alteraciones a nivel electrolíticas, como es en la bomba de sodio-potasio y la ATPasa, y esto pues nos va a conducir a una necrosis tubulointersticial. Entonces, por un lado puede haber daños a nivel del glomérulo o bien de los túbulos. Entonces, todo esto pues nos puede conducir ya como tal a la insuficiencia renal aguda, o si se llega a complicar, a una enfermedad renal crónica.
Y, por ejemplo, a nivel histopatológico, debemos de saber que hay una lesión tubular aguda en el 85% de los casos, que se refiere a una muerte de las células epiteliales tubulares. Y esto conlleva todo un proceso inflamatorio, como mencionamos, las citocinas proinflamatorias. Y esto igual se divide en lo isquémico, nefrotóxico o bien puede ser mixto. En el isquémico es una muerte celular, pero a nivel focal, donde solamente afectan a longitudes cortas de los túbulos, y los más vulnerables son los segmentos cortos de los túbulos proximales y de la rama ascendente de la asa de Henle. Mientras que en el nefrotóxico, la muerte celular es más extensa y abarca ya segmentos de los túbulos contorneados, tanto proximales como distales, y también de la asa de Henle ascendente. Y ya como tal en la mixta, va a haber una pérdida de la polaridad y el borde en cepillo de las células epiteliales, y esto se debe a la redistribución de las proteínas de la membrana, como son la enzima sodio-potasio ATPasa, que es lo que vimos antes de las alteraciones que puede haber a nivel de los electrolitos. Y también va a haber una lesión tubulointersticial, que esto pues es más que nada causado, bueno, sus causas principales es alergias por medicamentos o bien enfermedades sistémicas, que ya las habían mencionado. Y allí se va a presentar una nefritis intersticial y va a haber presencia de un infiltrado inflamatorio y edema a nivel del intersticio. Y finalmente se va a presentar una glomerulonefritis, que esta pues tiende a ser proliferativa. Puede presentarse un síndrome nefrítico y principalmente va a haber daño en las paredes de los capilares del glomérulo. Ya para comenzar con las manifestaciones clínicas, las dividí en tres. Como tal, no se mencionaban las manifestaciones clínicas de la insuficiencia, sino que debido a la etiología de cada una de ellas, de sus clasificación, se iba a presentar la manifestación. Sin embargo, pues lo que más se llega a alterar es la diuresis. Esta se tiende a modificar. Por ejemplo, pues sabemos que cuando se orina menos de 400 mililitros al día, pues hablamos de una oliguria, y ya cuando es menor a 100, es una anuria. Entonces son la principal manifestación, las alteraciones como tal en la diuresis. Entonces, iniciando con la prerrenal, esta se produce, pues ya nos había comentado mi compañera Yara, que por distintas situaciones clínicas, en donde Doctora, la perdón, perfusión renal creo que se va a cerrar la sesión, ¿verdad? ¿Mande? Creo que se va a cerrar la sesión. Ah, Sí, doctor. creo que Nos sí. conectamos otra vez, ¿no? En el mismo. Sí, doc. Sí, doctor. Por favor, chicos. Perdóname que te interrumpa, ¿eh? Sí. No, todavía faltan, ¿va? Faltan compañeros. Sí. Ok. Yo creo que ya podemos seguir. Faltan cuatro compañeros. Bueno, sin el doctor Cano, por favor. Sí, doctor. Bueno, mencionaba que en este caso, pues la perfusión renal se encuentra comprometida. Sin embargo, pues se mantiene como tal la integridad de las células y también de los túbulos. Y aquí pues va a haber una disminución en el volumen de orina, también de electrolitos como el cloro y el sodio.
mientras que va a haber un aumento de los solutos y de la osmolaridad. En la renal, aquí ya va a haber un deterioro de las funciones renales y que se produce como tal por la lesión de distintas estructuras, como, bueno, del parénquima, que pueden ser los túbulos, el glomérulo, el intersticio, inclusive los vasos sanguíneos. También por ello se le puede denominar como parenquimatosa. Una de sus causas más comunes es el tiempo prolongado o como tal la severidad de una lesión renal prerrenal. Y también en este caso, pues puede ser de origen isquémico o nefrotóxico. En el caso del primero, del isquémico, hay una disminución severa o prolongada de la perfusión renal y se manifiesta en diferentes condiciones clínicas, como puede ser un trasplante renal, un shock hemorrágico severo o bien una sepsis por las endotoxinas que puede llegar a existir. Por otra parte, en la parte del nefrotóxico, esta puede ser por la administración de contrastes yodados, que bueno, ya lo habíamos mencionado, o bien de medicamentos como antimicrobianos, antineoplásicos, AINES, o algunas de las patologías como es el síndrome de lisis tumoral, o bien la nefritis intersticial inmunoalérgica, que puede causar como tal este daño. Y, y en algunos casos puede ser mixto, esto ocurre en la rabdomiólisis. Y en este tipo de lesión renal, esta puede ser reversible, ya que las células tubulares tienen la capacidad regenerativa y permite que se recuperen al finalizar el tratamiento. Finalmente, la renal o bien obstructiva, esta es de las menos frecuentes y se debe a una obstrucción del flujo urinario, que como ya se había mencionado, podría ser bien unilateral o bien. Esto afecta ya de igual manera las funciones renales y puede provocar la anuria. De igual forma, las causas de Perdona, ya no soy, ¿es mi internet o ya no se escucha? No, sí. Escucha, Doc. ¿Sí se escucha o no se escucha? No. No, no se No, escucha. Doc, ya no se No se escucha. escucha. A ver, chicas, si pueden checar su conexión y su micrófono porque dejó de escucharse muchísimo durante la explicación ahorita de la porrenal. Sí, doctor, ahorita lo checamos. Gracias. Ya mi compañera me dijo de que lo había sacado de la sesión, pero ya se está metiendo.
¿Ahí me escuchan? Sí, Es que me sacó. Pero, bueno, en esta parte había mencionado que esta era una de las menos frecuentes y se debía a una obstrucción del flujo urinario, ya fuera unilateral o bilateral, y afectaba ya las funciones renales y podía provocar anuria. Y también las causas de este tipo pues pueden diferir mucho en cuanto a la edad, siendo de mayor predominio las anomalías congénitas y bien ya en edades avanzadas se puede presentar la litiasis, la hiperplasia prostática y neoplasias de vejiga, próstata, útero y recto. Pero bueno, este tipo pues tiene mayor prevalencia en edad avanzada. Bueno, ahora vamos a continuar con el diagnóstico. Esta patología estaba leyendo de que prácticamente es asintomática y nos tenemos que, bueno, cuando tengamos a un paciente que pueda tener una exposición a esta etiología, pues no lo debemos de pasar por alto fácilmente. Y siempre tenemos que buscar los signos tanto de sepsis como de hipovolemia. Y también en la anamnesis tenemos que preguntar si está tomando ciertos medicamentos para evitar cualquier exposición a cualquier nefrotoxina. Asimismo, vamos a utilizar ahorita los criterios digo, ahorita les voy a explicar muy bien. Y bueno, aquí les puse una gráfica, bueno, una esquemita que me pareció bastante pues bonito, donde pues divide todas las etapas de esta enfermedad. Aquí vemos al riñón normal y pues llega hasta cuando ya hay una enfermedad terminal renal. Tenemos que estar muy atentos a nuestros pacientes. Prácticamente tenemos que identificar los niveles tanto de creatinina sérica como del gasto urinario. Y pues bueno, tanto en medio del daño renal junto con la lesión y junto con la enfermedad renal, tenemos que estar evaluando y a ciertos riesgos que nuestro paciente pueda tener y podamos intervenir en estas etapas antes de que llegue hasta la etapa final, cuando ya no hay regreso y pues ya prácticamente, bueno, la bibliografía ya refiere de que nuestro paciente pues puede fallecer en cualquier momento. Aquí les puse un abordaje diagnóstico, como les comentaba. Primero vamos a hacer una historia clínica detallada, donde vamos a preguntar la edad, antecedentes familiares, principalmente si los familiares tuvieron enfermedad renal crónica, pero también es importante si tienen hipertensión y diabetes mellitus. Esas son como que las enfermedades que más remarcan, también porque son las más comunes. Y bueno, también si nuestro paciente tuvo un antecedente de sepsis o de enfermedad aguda, así como de una cirugía reciente. Y que como les comentaba, si nuestro paciente también está tomando ciertos medicamentos que pueden ser como AINES, principalmente hablaban del ibuprofeno, que podría ser muy riesgoso, así como los IECAS y los ARA. Y como comentó el doctor y como hemos comentado, también el contraste yodado, si hubo una exposición de contraste yodado. Posteriormente vamos a ir ya a la exploración física. Principalmente vamos a buscar signos tanto de hipotensión o hipovolemia. Y así como comentó mi compañera en las manifestaciones clínicas, vamos a preguntar o ver si hay oligoria o anuria. Igual las mucosas y las axilas pueden estar deshidratadas y pues si ya tenemos signos de obstrucción, pues ya tenemos que ver una urgencia urinaria, poliacuria o vacilación. Y ya para finalizar, pues buscar las pruebas diagnósticas que pues estas nos van a ayudar a llegar a nuestro diagnóstico definitivo y pues para ver en qué etiología podemos clasificar a nuestro paciente. Y pues principalmente vamos a pedir bioquímica hemática, las gasometrías, química sanguínea, el eco, que es muy importante, así como el electrocardiograma, que también podemos tener algunos signos de hiperpotasemia y así como algunos estudios de laboratorio, de imagen, como estudios radiológicos, ultrasonidos y pues ya la última que sería la biopsia renal. Bueno, como les comenté, aquí vamos a estadificar a la patología. Encontré dos criterios. Primero es el rifle y el cádigo. Ahorita ya se llama más el cádigo que el rifle.
pero pues prácticamente son lo mismo. Estaba leyendo como un artículo donde pues aquí la mnemotecnia sería, como dice su nombre, rifle, y pues la R pertenece al estadio 1 del código, la I pertenece al estadio 2 y la F pertenece al estadio 3. Y pues me voy a enfocar más en el código, que es el que más mencionan las bibliografías, que pues aquí va a valorar la creatinina como el gasto urinario. Y bueno, principalmente vamos a tener el estadio 1 sería de 1 a 1.5 mayor al basal. Eso sería en las 48 primeras horas o un aumento del 0.03 miligramos sobre decilitro en los últimos 7 días, así como va a haber un gasto menor del 0.5 mililitros por kilogramo por hora dentro de las 6 a 12 horas. El estadio 2 va a abarcar del 2 al 2.9 de la creatinina basal y pues igual aquí en el gasto va a ser menos del 0.5 mililitros sobre kilogramo hora en mayor de 12 horas. Y pues ya el estadio 3 sería más de 3 del basal o un aumento de la creatinina sérica, que sería más del 0.4 miligramos sobre decilitro, o aquí ya vamos a iniciar una terapia de reemplazo renal o un descenso de la filtración glomerular, que sería menos del 35 mililitros por minuto. Y aquí igualmente se abarcaría menos de 0.3 mililitros kilogramo hora por más de 24 horas o ya prácticamente la anuria mayor a los 12 horas. Si se dan cuenta, no hay mucha diferencia como tal, a menos que pues ya le pongamos estos dos últimos estadificaciones, pero pues prácticamente esto ya es como, bueno, de lo que yo entendí sería más como para enfermedad renal crónica estos dos, y por eso los eliminaron para que fuera un poquito más específico la clasificación y el diagnóstico más rápido también. Bueno, y aquí les puse una tablita que pues son las pruebas que podríamos hacer y prácticamente qué podríamos esperar de hacer estas pruebas. Como ya les comenté, sería la creatinina sérica lo principal que deberíamos de buscar. Y pues ya les comenté los criterios, si hay un aumento de tanto la creatinina sérica mayor a 3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, o la creatinina sérica en 1.5 veces mayor al valor inicial durante los últimos 7 días. Igual podemos pedir el potasio sérico, que como les comenté va a haber una hiperpotasemia, y pues aquí también se puede ver en el electrocardiograma como aplanamiento de la onda T, una onda U o una depresión del ST. Aquí ya tenemos que administrar un tratamiento urgente cuando ya veamos que la hiperpotasemia pueda llegar a más de 6 milimoles sobre litros. Igual la bioquímica, pues podríamos encontrar o esperar anemia, leucocitosis, que nos van a dar signos de que nuestro paciente está en sepsis, el bicarbonato, que nos puede brindar acidosis, eh, así como les comenté, los marcadores de infección, que podríamos pedir la PCR o un hemocultivo, que nos pueden dar el indicio de que pueda haber una infección, o igualmente nuestro paciente podría estar en sepsis. El ego, así como, perdón. El ego nos podría arrojar proteinuria, hematuria, cilindros celulares y cristales, así como comentó mi compañera, que podría haber un síndrome nefrítico. Y bueno, en la radiografía de tórax, pues principalmente no va a ser muy útil a menos de que estemos buscando los signos de infección, ciertos líquidos, cardiomegalia o hemorragia, que principalmente estos serían para buscar la etiología de qué fue lo que provocó la lesión renal. Y bueno, el ultrasonido renal va a ser nuestro examen de primera línea pero prácticamente se va a utilizar más que nada para ver qué tan afectado está el riñón, para evaluar su tamaño y también si podemos encontrar causas postrenales para encontrar y poder clasificarlo. Y pues también se recomendaba poder mandar el Doppler, y este nos puede ayudar para encontrar las causas intrínsecas o prerrenales.
resonancia y la tomografía como tal no nos va a ayudar mucho tampoco a bueno, a que podamos dar un diagnóstico definitivo, pero sí podemos también encontrar si hay una obstrucción ureteral, si en el riñón hay una anomalía, si hay tumores o traumatismos y poder ahí actuar desde este tipo de alteraciones. Y pues la biopsia, lo que estaba leyendo es de que como tal no se utiliza como de primera línea, y normalmente se utiliza cuando de verdad estamos tratando de buscar la etiología y no la encontramos, y ahí ya podemos encontrar el diagnóstico, y con esto se confirma hasta el 90% el diagnóstico definitivo. Y bueno, aquí les dejé un algoritmo muy, pues, pues muy rápido para que pues pudieran recordar los pasos. Pues aquí les puse elevación de la creatinina sérica y la disminución del gasto urinario. Ya después tenemos que hacer la anamnesis, ver si ya es aguda o crónica y pues ver qué es lo que puede estar causando. Y pues aquí ya sería, lo dividen en el ego, en todos los exámenes pues que son séricos y las imágenes que aquí también pues nada más por el ultrasonido renal. Y bueno, aquí les puse otro algoritmo que ya está más como pues enumerado para que también vayamos en orden. Pues como ya les comenté, sería la historia clínica. Tenemos que evaluar si nuestro paciente presenta signos de volemia y bueno, de alguna alteración de volemia o hemodinámica. También tenemos que indagar las causas de qué podría haber causado la lesión, revisar los tóxicos y los fármacos y también ver si hay una afectación aparte del riñón, si está afectado algún otro órgano o otro sistema. Y bueno, ya después de ahí tenemos que ver hace cuánto tiempo iniciaron los síntomas. Si es de meses a años, ya se podría clasificar enfermedad renal crónica, pero si es de horas a días, pues todavía podría ser insuficiencia renal aguda. Ya después, el número 3 serían los parámetros de funcionalidad y análisis básicos, que sería el IRA funcional, que de lo que entendí que aquí sería el IRA prerrenal, y la IRA establecida ya sería cuando ya hay daño al riñón como tal. Y aquí pues ya podríamos pues brindar una ecografía y podríamos, como ya les comenté, ver el tamaño y la ecogenicidad normal o si vemos un riñón dilatado. Y pues obviamente aquí ya menciona que si vemos un riñón dilatado, pues como quinto paso podríamos mandar un TAC y pues aquí ya nos podría mostrar una afectación al tubo intersticial, podríamos tener una nefritis y pues aquí ya podríamos dar al siguiente paso que podríamos mandar una biopsia renal para ver cuáles serían las causas. Por otro lado, también como, bueno, aquí lo dividen en el quinto paso A y el quinto paso B. Si no estamos sospechando un riñón dilatado y estamos viendo todo normal, pues lo más recomendable sería mandar un ego. Y aquí ya podríamos ver todo lo del sedimento y las proteínas. Igual podemos mandar exámenes de sangre para ver cómo está todo. Y bueno, aquí ya sería tanto en las causas, tanto intrínsecas como las posrenales. Y pues aquí ya podríamos mandar los estudios de autoinmunidad, serológicos y de proteínas, aunque no sé, doctor, usted pues que nos pueda aportar, que estaba leyendo que los estudios de serológicos pues no son tan útiles ahorita, no hay tantos estudios como para ver si los podemos para brindar un diagnóstico a nuestro paciente. Bueno, depende de los estudios. Aquí para el abordaje de la lesión renal aguda, esto es más agudo. Por ejemplo, un abordaje para ver estudios serológicos sería para ver, como mencionabas, las autoinmunes que mencionabas en un principio, ¿no? Que tengas leucocitos activados, que tengas enfermedad lúpica, que ya es un ataque directo hacia el riñón. Hay diferentes abordajes, como lo mencionaste ahorita, ¿sí? Para definir la lesión renal que tienes. Mencionabas tú, creo que estabas confundida entre lo que es la lesión renal, prerrenal, renal y porrenal, ¿sale? Aquí no se refiere a la evolución de la enfermedad, se refiere al sitio donde está originándose el daño que está causando esta falla renal. Como ya mencionaron ustedes en un inicio, la lesión renal se va a dar por una lesión
o por un fallo en las células glomerulares. Este fallo se puede dar por hipoperfusión, por tóxicos o por obstrucción. Esto es lo que va a determinar que sea perrenal, renal o posrenal. Si es por un paciente que tiene pérdida de líquidos, como lo mencionaste a un inicio, ya sea por diarrea, pérdida sanguínea, vómito, deshidratación, golpe de calor, ¿esta sería de qué tipo? Enciendan sus micrófonos, por favor. Prerrenal. Prerrenal. Cuando tengo una glomerulonefritis lúpica o por nefrotoxinas, ya sea por medio de contraste, por antibióticos, por AINES, por antihipertensivos, ¿qué tipo de daño voy a tener? Renal. 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 Cuando tengo una obstrucción por hipertrofia prostática, por una sonda Foley mal colocada, por litiasis renal, por un tumor en la pelvis, bueno, en el uretero, ¿qué tipo de daño es? O renal. Por renal. Entonces, en base a cada una de estas situaciones que yo tenga, van a ser las que van a orientar mi abordaje diagnóstico, ¿sale? Generalmente, como mencionaste ahorita, el estudio de imagen que te va a aportar, a lo mejor como la mayoría te aporta, ¿no? Es reportan hipoplasia renal, ¿no? Pero la hipoplasia, ¿qué significa? Que ese riñón ya no está funcionando. El screening para hacer diagnóstico de falla renal, ¿vale? Lamentablemente muchos de nuestros pacientes debutan con falla renal crónica, que no se hizo diagnóstico. Y nosotros queremos determinarla como una lesión renal aguda, cuando son crónicas mal diagnosticadas, ¿vale? ¿Cuál es la causa más frecuente de falla renal en la población mexicana? ¿El uso de fármacos? Díganme por lo menos tres causas de falla renal en nuestra población. Diabetes. Hipertensión. Hipertensión. Y una que tienen muchos, ustedes han tenido, y pocos han sido diagnosticados. Infección de vías urinarias. Infecciones urinarias. ¿Y en qué momento se dan las infecciones urinarias? ¿En qué momento de la vida? En el embarazo. También es muy común en la infancia. En la infancia, ¿sale? En la infancia hay muchas infecciones urinarias mal diagnosticadas y no tratadas, que desencadenan en daño renal. Recuerden que aquí tenemos factores de progresión de enfermedad renal, ¿sale? Como mencionaron en las diapositivas, hay diferentes situaciones que comprometen el riñón, ¿sale? Como ya mencionamos ahorita, diabetes, hipertensión, la edad, el estado hídrico, las enfermedades concomitantes, el uso de bebidas carbonatadas, la exposición al calor, todas estas situaciones condicionan daño a nivel renal, pero no son capaces por sí mismas de desencadenar un daño renal. Cuando estas afecciones se comprometen o se conjuntan, pueden causar un daño renal. Imagínense el caso, ¿no? Generalmente, ¿cuál es la población más susceptible para deshidratación? Los niños. Niños y Ancianos. ancianos. ¿Sale? ¿Por qué? Porque su porcentaje en cuanto a composición es mayor la composición hídrica en los niños. Y en los ancianos ya hay una pérdida de la funcionalidad basal. ¿Sale? A partir de los 65 años empieza a disminuir todas las funciones. ¿Sale? A un riñón ya previamente dañado, imagínate, tú le agregas una deshidratación por una gastroenteritis, como cualquiera de nosotros, no va a causar el mismo efecto, el mismo daño. ¿Sale? Ahora, lo que mencionabas aquí también, el tiempo de exposición es lo que va a causar el daño, ¿no? Generalmente nuestros pacientes, ¿cuánto llegan? No llegan hoy empezaron con diarrea y llegan hoy a consulta, ¿verdad? Llegan después en esta época, fíjense, estamos en enero, estamos a 17 de enero, ¿no? Y apenas van llegando todavía los pacientes que empezaron desde diciembre, ¿vale? Previo al 24, 21,
en las posadas con diarreas que tuvieron sus viejitos ahí guardados y apenas los van trayendo, ya con un daño ya preexistente, ya una necrosis tubular ya establecida, ya con acidosis metabólica. Aquí te equivocaste, mencionaste acerca de la hipercalemia. Los datos que diste son de hipocalemia, ondas U, aplanamiento de la onda T. No, ¿sale? Datos de hipercalemia. Ahora, aquí tengo que hacer un diagnóstico, si se trata de una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal aguda. La enfermedad renal aguda en un paciente hospitalizado la puedo determinar por el incremento de la creatinina basal. Si conozco la creatinina basal, pero si no, también la puedo determinar por la uresis, ¿sale? Llega cualquiera de ustedes, lo ingresamos por deshidratación, cualquiera puede tener una deshidratación y más ahorita con el COVID, ¿no? Alguna infección viral y llegan al servicio de urgencias. Tomo laboratorios iniciales e inicialmente tus laboratorios estaban muy bien, ¿sale? Pero pasa el tiempo y continúas con lo que se está haciendo mucho ahorita, restricción hídrica. No repongo adecuadamente volumen, no les calculo volumen a ustedes adecuadamente y persisten con poliuria, a lo mejor es una diabetes, sale que está debutando y está orinando y está perdiendo líquido y yo no estoy reponiendo volumen. Llegan por una deshidratación, por una gastroenteritis, ¿sale? Y están perdiendo volumen y yo no estoy hidratando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy perpetuando una falla renal. Tomo los siguientes laboratorios y no los tomé hoy, los tomo hasta mañana o 2 días después y ya tengo una creatinina de 2.5 para un joven de 23 años. ¿De qué se trata? Fallo renal. Falla renal. Y aparte, algo que debí de haber controlado desde que llegaron, debí de haber empezado un gasto urinario. Y me pregunta mi residente o el médico adscrito, ¿cuál es tu balance hídrico? ¿Y qué contestan? No sé, tal vez. No lo sé, no lo he hecho, ni siquiera sabía que se tenía que llevar, ¿sale? Agregado a eso, ¿sale? Como no sé qué tenías, pues ya te zumbé ciprofloxacino o levofloxacino. ¿Cuál es la eliminación de estos fármacos? Renal. Renal. Aparte, tenía fiebre por alguna de las situaciones, ya le agregué metamizol, pero como no os quedó conforme, tenía un poquito de dolor de cabeza, le agregué ketorolaco también. ¿Dónde se metabolizan estos AINES? En el riñón también. Renal. Entonces ya le sumé deshidratación, ya le sumé hiperglucemia, ya le sumé el antibiótico más el analgésico, más mi retardo en el diagnóstico para una adecuada reposición hídrica, porque ni siquiera les calculé las soluciones basales y mucho menos me acerqué con las pérdidas que estoy teniendo y la reposición que tengo que tener. Por eso en este caso, ¿cuál sería la causa? Una perrenal en casi todo esto que vimos, ¿no? Pues por deshidratación. ¿Sí? ¿Y necesité de estudios de imagen? No. No. Ahora, otra causa frecuente, los pacientes con fístulas, los pacientes con derivaciones, ¿no? Intestinales. Ahora, el paciente que es un paciente joven que llega y llega con nosotros por alteración neurológica, presenta úlceras en la boca y llega con falla renal, llega edematizado, ¿sale? Llega edematizado, ¿en qué pensamos? Joven, mujer. Sí, en una insuficiencia renal, ¿no? Por el edema. Podría ser el edema, ¿sí? Pero ahora la revisas y tiene heliotropo. ¿En qué piensas? Tiene su melasma marcado, tiene la del escote marcado. Lupus. Una causa lupus. ¿Qué tengo que qué tengo que solicitar? ANA, ANCA, marcadores. ¿Sale? No es lo mismo, llega mi paciente y tiene 70 años, es el abuelito de cualquiera de ustedes y lo llevan porque hace 2 días que empezó que no podía orinar y desde el día de ayer ya no orina el señor, pero lo traen por dolor abdominal y una tumoración abdominal. ¿Qué es la tumoración? Orina. De pipí. Retención aguda de orina.
Y le tomo laboratorios y tiene creatinina de 7, tiene BUN de 80 y tiene una urea de 150. ¿Qué tiene? Una falla renal aguda. Una falla renal aguda. Ahora, ¿cómo determino que es aguda o crónica? ¿Cuánto necesito para que sea crónica? ¿No sería el PO que ha pasado? ¿Mandé? 3 meses. 3 Ajá, meses 3 para que meses. sea crónica. Así es, 3 meses. De acuerdo a la que digo, son 3 meses. ¿Sale? Pero entonces, todo esto se hace por, desde la historia clínica, desde el interrogatorio, chicos. Sí, hay lesiones renales que sí tenemos que corroborar. Hace poco en el hospital nos llegó un paciente sin ser diabético, llegó por pérdida del estado de alerta, le tomo laboratorios, ácidos metabólica, acidos metabólica, acidos metabólica. Resulta que tiene una neumonía, encontramos deshidratación, se empieza a hidratar y el paciente estaba con balances hídricos de menos 11,000. ¿Sale? Por uresis. Entonces, se continúa la hidratación y los balances se perpetúan negativos. Diagnóstico presuncional. A ver. Con esto, algunas opciones. Activen sus micrófonos. Háblenme. ¿Falla renal? No, con estos datos no pensaría en falla renal. Está orinando. De hecho, está orinando. ¿Cuánto te dije que está orinando? ¿Cuánto te dije que estaban sus balances? Los balances estaban menos 11,000. Menos 11,000. ¿No hay fístula? ¿En dónde? No tiene fístulas. Y no es gastrointestinal la pérdida. Es urinaria. Tal vez un caso de diabetes de nuevo. Diabetes insípida, ¿no? Inicialmente acuérdense que la hiperglucemia causa una diuresis osmótica. ¿De cuánto es el umbral renal para la glucosa? De 200 mililitros. No, menos ¿De 180? 180. Entonces, si superamos el umbral renal, ¿qué va a pasar? Va a ser el efecto osmótico, la glucosa. ¿Y qué va a hacer? Tirar agua. ¿Sale? Entonces aquí tenemos que empezar a hacer otro abordaje diagnóstico. ¿Sale? Aparte de tener nuestros electrolitos, ¿sale? Séricos, ¿qué tenemos que solicitar? No los veo por acá. Ok, dice análisis de orina. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Proteinuria? Proteinuria puede ser por la falla renal. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurriría a ustedes? La cantidad De orina. Ya te dije, son 11,000. Ah, ok. Estamos todavía súper arriba del umbral, ¿no? Mencionamos que tenemos que tener una uresis de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora. O sea, una persona de su peso, ¿sale? El peso de cada quien, entre 70 y 80 kilos, entonces debe de orinar de 35 hasta 80 mililitros por hora. Si disminuye mi uresis, entonces empiezo a ¿qué? A aportar líquidos, ¿no? Para ver que orine. ¿Por qué? Porque el riesgo de que me haya una falla renal está presente. Sin embargo, veo que estás orinando bien, está orinando muy bien, pero la falla persiste, la elevación de la creatinina. Le tomo laboratorios y tiene hipercalemia. Tomo azuados y me sale la creatinina. Inicialmente estaba en 8, les dije, ¿no? En 8. Tomo una nueva creatinina y ya tiene 5.
¿Qué hago? ¿Qué hago de tratamiento? Necesito seguir cuantificando la orina y ahora tomar un FENA, una fracción de excreción de sodio. Y necesito valorar cuánto está tirando de sodio con respecto al sodio plasmático. Y necesito determinar ese FENA. Porque aquí no lo mencionamos, pero cuando hay falla renal, ¿sale? El riñón pierde la capacidad de concentrar la orina. Mientras más agudo sea el problema, el riñón conserva esa capacidad de poder concentrar la orina. Aunque sea poco la uresis, va a concentrar más los solutos. Funciones que se van a ir perdiendo con la cronicidad, si yo perpetúo este daño. Ahora, a todo esto agrego, y estos son por metas, chicos, por metas. Por ejemplo, mi paciente quemado es un paciente que también hace falla renal aguda, de las principales causas de falla renal, el paciente quemado. ¿Y eso por qué? Por una infrahidratación. ¿Qué otro paciente hace falla renal aguda? Ya les di yo una respuesta. ¿Qué otro? Los Activa el que tenían micrófono. sepsis. Sepsis, así es. La sepsis, dentro de sus metas, está la uresis. ¿Sale? Otro. El caso que les presenté. ¿Los diabéticos? Los diabéticos. Ajá. Las crisis hiperglicémicas, la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. ¿Sale? Hacen falla renal. ¿Por qué? ¿De cuánto es la pérdida? ¿De cuánto es sí, ¿de cuánto es el desbalance hídrico de un paciente con cetoacidosis diabética? Háblenme las pérdidas, ¿no? En un paciente con cetoacidosis y en uno con estado hiperosmolar, ¿sale? Uno con cetoacidosis es hasta 9 litros y uno de estado hiperosmolar hasta 12 litros de déficit de volumen, ¿sale? Entonces, ahí se explican el por qué puede ser una falla renal, ¿no? Y ya los estudios diagnósticos, los de imagen y todo eso, pues ya es para buscar algunas otras alteraciones que pudieran estar afectando. A lo mejor un tumor que esté comprimiendo el riñón, litiasis en caso para un ultrasonido, ¿no? Acuérdense que también hay síndromes. Está el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. Y el abordaje diagnóstico es totalmente diferente. ¿Sale? Para un nefrítico, acuérdense, pienso en un cuadro infeccioso, una semana previa, una faringitis, ¿sale? Y empieza con hipertensión, con proteinuria, con hematuria, ¿sale? Síndrome nefrítico. En un nefrótico, pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en el síndrome nefrótico? ¿Cuál es la triada? Edema, hipertensión, hipertrigliceridemia. ¿Sale? Aquí hay proteinuria. ¿Vale, chicos? ¿Dudas que tengan hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Gracias. No, doctor. Ok. Vale, seguimos. Ok, entonces vamos con la última parte, chicos. Va a ser prevención y tratamiento. La siguiente, por favor. Ok. Para la prevención vamos a tener lo que se llama la iniciativa Zero by 25, que es una iniciativa que empezó en el 2013. Esta empezó por la Sociedad Internacional de Nefrología, ISN por sus
siglas en inglés. Y bueno, el objetivo de esta iniciativa es eliminar las muertes prevenibles en países de bajos recursos. Estaba leyendo que en realidad su objetivo es eliminar, como les comenté, estas muertes prevenibles en el 2025. Bueno, vamos a tener que para esto hay que identificar a los pacientes con alto riesgo de desarrollar pues, la enfermedad, que son pues todo lo que ya les hemos mencionado. Vamos a utilizar pruebas diagnósticas para confirmar la enfermedad, implementar intervenciones para corregir los factores reversibles y, bueno, también reconocer qué pacientes necesitan la terapia renal de reemplazo y, bueno, pues también referir cuidados nefrológicos. Perdón. Dentro de estas metas, vamos a encontrar también que lo que se quiere es preservar la función renal existente, la prevención de complicaciones y la prevención de la terapia renal a largo plazo. Dentro de las complicaciones vamos a encontrar... disculpe, ¿dijo algo? No, perdónenme. Ok. Dentro de las complicaciones vamos a encontrar lo que va a ser la hiperpotasemia, perdón, la acidosis y la sobrecarga de volumen. La siguiente, por favor. Y vamos a tener también las indicaciones para la terapia renal de reemplazo. Sí, su función va a ser el control de las complicaciones por la enfermedad, que fue las complicaciones que ya les mencioné, algunas. También vamos a querer mantener la homeostasis metabólica y corregir la sobrecarga hídrica. Vamos a tener que son 8 criterios para iniciar la terapia renal de reemplazo. Estos están indicados por la iniciativa de diálisis aguda, ATKI, y vamos a tener que, si tenemos de un criterio, tenemos que empezar a pensar en la terapia de reemplazo. Si tenemos de 3 a más, se tiene que iniciar pues con esta terapia, ¿de acuerdo? ¿Alguien me puede ayudar a leer las indicaciones? Es oliguria o anuria menor de 200 mililitros en 12 horas, acidosis metabólica grave con un pH menor de 7.1, BUN igual o mayor a 80 miligramos sobre decilitro, hiperpotasemia igual o mayor de 6.5 miliequivalentes, refractaria a tratamiento, signos clínicos de toxicidad urémica, hiponatremia o hipernatremia grave con sodio menor a 115 o mayor a 160 miliequivalentes sobre litro, anasarca, falla orgánica múltiple que incluye a la insuficiencia renal. Ok, muchísimas gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, por último vamos a tener las recomendaciones para la insuficiencia renal aguda, que va a ser el límite de usos agentes nefrotóxicos, que los estuvimos mencionando durante toda la presentación. También va a ser... ¿Puedes regresar a la diapositiva donde vienen tus indicaciones de diálisis en agudo? Ok. Sí. Ok, aquí, bueno, bien importante que ustedes tengan bien definidos los criterios de diálisis en agudo, ¿no? ¿Cuáles son? BUN mayor de 100, urea más de 200, creatinina más de 10, hipercalemia que sea refractaria al tratamiento, ¿sale? Y la acidosis metabólica, pues también que sea refractaria, porque todas estas tienen tratamiento, el famoso tratamiento.
¿sale? Pero si mi paciente está en anuria, de nada va a servir que yo reponga volumen, reponga electrolitos, ahí sí tengo que dializar, ¿sale? Los criterios incluyen los clínicos de síndrome urémico, que sería la anasarca, que es la sobrecarga hídrica, más el líquido en una de las serosas, en este caso sería el derrame pleural, ¿sale? Y ya sea el síndrome urémico, la encefalopatía urémica, gastritis urémica o ¿qué otro? Escarcha urémica, ¿sale? Esas se las van a estar preguntando en varios momentos, van a ver. Eso en cuanto a uremia, ¿vale? El síndrome urémico. ¿Vale? Gracias. Ok, entonces, como les comentaba, las recomendaciones va a ser el límite de usos de agentes nefrotóxicos, reducir el empleo de medios de contraste, también la optimización hemodinámica con adecuada hidratación, realizar mediciones diarias de creatinina sérica y de gasto urinario y pues controlar los niveles de glucemia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora viene el caso clínico. Aguilar López, Samantha, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Sí, tenemos un caso clínico de una niña de 8 años y 3 meses valorada en urgencias por cuadro clínico de dolor abdominal de 18 horas de evolución asociado a náuseas y un total de 5 vómitos de contenido alimentario no bilioso. No presenta diarrea, se cuenta febril, refiere ritmo de diuresis sin cambios. Intervenida 3 días antes de apendicitis aguda por vía laparoscópica con evolución favorable en el posoperatorio inmediato, siendo dada de alta a las 48 horas antes de su visita a urgencias en tratamiento con ibuprofeno pautado a dosis de 20 miligramos kilogramo día, no tiene otros antecedentes personales ni familiares de interés. A la exploración física tiene una temperatura de 36.4, una TA de 115/66 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 73. Destaca un abdomen blando y deopresible, aunque doloroso a la palpación profunda en región periumbilical, hipogastro y fosa ilíaca derecha. Bloomberg y Rossby negativos y sin otros signos de irritación peritoneal. Presenta mucosas húmedas y buen estado de hidratación. El resto de la exploración es anadona. En urgencias se realiza análisis sanguíneo, ecografía y radiografía abdominal sin que se observen alteraciones significativas. Ingresa para control de dolor y vigilancia, presentando en las horas siguientes empeoramiento clínico y analítico. Destaca alteración de los parámetros de la función renal con elevación de la urea al 39.7 miligramos sobre decilitro, creatinina 1.41, así como caída del filtrado glomerular estimado de 43.3. Presenta también hipernatremia de 143, con el resto de los iones en rango normal. Se realiza análisis de orina en el que se objetiva microhematuria de 25 y proteinuria en rango nefrótico, con cociente de proteínas creatinina de 2.97. En expresión fraccionada, ahí ese lo puedes leer, es que me tapa la camarita, por favor. Claro. Bueno, entonces vamos a tener que presenta también hipernatremia de 147 miliequivalentes con el resto de iones de rango normal. Se realiza análisis de orina en el que se objetiva microhematuria y proteinuria en rango nefrótico, con excreción fraccionada de sodio de 2.28% y osmolaridad urinaria de 374 miliosmoles. ¿Ok? Aquí, ¿qué factores de riesgo ustedes pueden notar que se presenten en el caso?
que es una niña, digo, vaya, es una mujer. Puede ser el uso de ibuprofeno. También el ibuprofeno. Antes, en el primer párrafo, ¿qué más les interesa? Las náuseas y vómito. Ok. Sí, muy bien. Vamos a empezar con las preguntas. A ver, ¿cuál de los datos obtenidos hasta el momento, de los datos obtenidos hasta el momento, cuál de los siguientes sería su sospecha diagnóstica inicial? ¿Alguien podría responder? Una insuficiencia renal aguda, pero no estoy tan segura si podría ser prerrenal también por la deshidratación o tal vez parenquimatosa. Chicos, activen sus micrófonos. Pues también podría ser perdón, la parenquimatosa porque pues ya presenta proteinuria y además ya tiene hipernatremia. Yo digo que sí es la D también, porque en el caso clínico decía que tenía buen estado de hidratación. Sí, exactamente sí, como sí, nosotros. Bueno, sí, continúa, perdón. No, que sí iba a mencionar que sí es la parenquimatosa porque sí, en el caso no se presentan datos de deshidratación. Ok, la siguiente sería de las pruebas complementarias que ayudarían al diagnóstico, ¿cuál sería la menos indicada en este caso? El sedimento es el único que no. El sedimento de orina. ¿Por qué? Porque todas las demás sí nos sirven, porque por ejemplo, como decían, de las inmunológicas por el VIH, la función renal por la micción, por lo que veíamos, de pues cuánta uresis. La biopsia ya dijimos, bueno, ustedes mencionaban que era como pues el tope, ¿no? Que el 90% se va a diagnosticar. Y las pruebas de imagen pues también nos ayudan para ver si hay algún tipo de obstrucción y cosas por el estilo. Muy bien, muchas gracias. La siguiente sería, ¿qué otros datos clínicos sería probable encontrar en relación a la patología? Pues al final de cuentas todas. Todas son correctas. Quizás solamente el dolor lumbar lo podríamos cambiar por dolor renal, ¿no? Pero nada más. Sí, exactamente. Pues vamos a encontrar, vamos a encontrar la fiebre y el exantema urticaria que también
son importantes, y así como comentaba mi compañera, también podría ser un dolor renal. Bueno, en el caso clínico donde lo sacamos, también mencionaba la uveitis, y pues obviamente creo que lo más obvio sería la hipertensión arterial y los edemas. Muy bien, así que pues todas son correctas. Y bueno, la otra, para irnos rápido, sería ¿qué otros datos analíticos sería probable encontrar en relación a la patología? La proteinuria podría ser una. Sí, exactamente. ¿Algún otro que puedan observar aquí? Acidosis tubular. Sí, exacto. Como ya comentamos, pues el diagnóstico presuntivo que podríamos tener para enquimatoso, así que pues va a haber obviamente datos de disfunción tubular, igual va a haber una proteinuria, como lo comentaba el doctor. También se mencionaba en el caso clínico que podría haber eosinofilia o eosinofiluria, y obviamente algunos cilindros leucocitarios, porque lo que pude entender es por lo mismo de la operación, pero pues no sabría bien. Así que pues todas son ciertas, por así decirlo. Y pues la siguiente sería, ¿cuál es el origen más probable de la nefritis tubulointersticial en nuestro paciente? El consumo del ibuprofeno que había referido. Sí, exactamente. Eso sería la principal causa de lo que nuestra paciente tendría. Entonces, ¿cuál de las clasificaciones sería? De las tres que hay, ¿cuál sería? ¿O es prerrenal, intersticial o postrenal? Intersticial, renal. Renal. Renal, ¿no? Renal. Sería intersticial, compañeros. Porque la renal, ¿cuál sería la causa? Pero no es lo mismo intersticial que renal. Sí, perdón, sí, me confundí, estaba confundiendo con prerrenal. Sí, sería renal entonces. Sí, muy bien. Exactamente. Y pues ya sería todo de nuestra parte. Chicos, voy a pasar la lista, por favor, activen sus micrófonos, les paso lista, ¿sale? Para que me puedan contestar. ¿Listos? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí. Altamirano Telles. Presente.